Pues el día de hoy celebramos la festividad de Santa Ana, la gloriosa y digna Madre de la Santísima Virgen María. ¿Y a quién más se le pueden aplicar mejor las palabras del Santo Evangelio del día de hoy, que habla acerca de la persona que encuentra un tesoro en un campo, va, vende todo lo que tiene, compra ese campo para quedarse con el tesoro? O aquel mercader que encontrando una perla de gran valor, vende todo lo que tiene para poder tener esa perla. ¿Quién más dichosa que Santa Ana, la Madre de la Santísima Virgen, que con una vida recta y santa, con una oración constante y fervorosa, encontró un gran tesoro y encontró una gran perla de gran valor, que es la Santísima Virgen María, de la cual ella fue madre? Si de las virtudes de los hijos se pueden deducir las virtudes de la madre, pues ¿qué se podrá decir de la que fue mamá, de la que posee todas las virtudes y en el grado más grande y excelso que puede una simple criatura poder tener y poder practicar? Jamás habrá comparación alguna, por supuesto, entre Nuestra Señora y cualquier otra criatura. Sin embargo, nos da una idea de la santidad que debió tener Santa Ana, de las virtudes por la cual Dios la escogió para ser madre de la Santísima Virgen María, para que ella educara en sus primeros años a nada menos que Nuestra Señora. Por lo tanto, pues analicemos y veamos un poquito de la vida de Santa Ana, quién es ella para nosotros, para que podamos nosotros conocer aquello que tenemos que practicar y aquello que tenemos que admirar en esta gran santa. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos ilumine y nos dé la gracia de Dios para realizarlo. En primer lugar, preguntémonos nosotros quién es Santa Ana, quién es ella. ¿Qué tenemos nosotros de conocimiento de la vida de esta gran mujer, de esta gran santa? Los datos, los primeros datos o los más antiguos, los tomamos de los evangelios apócrifos, que a pesar de no ser inspirados por Dios, sin embargo, no por eso dejaban de contener muchos datos históricos, verídicos y valiosos, que muchos santos padres de la antigüedad pues los aceptaron como tales, aunque sin el carácter de inspirados por Dios. De manera principal, el evangelio llamado de Santiago, escrito en el siglo segundo, más o menos en el año 150. Pues ahí se narra por primera vez los nombres de Ana y de Joaquín. Ahí se nos mencionan. Y se dice que era una pareja virtuosa de dos personas, las más virtuosas en aquella época en Israel. Pues bien, estos dos esposos, a pesar de tener tanta felicidad en tenerse el uno al otro y practicar tantas virtudes, ser amados por las personas que estaban a su alrededor, sin embargo, tenían un detalle, por decirlo así, que los hacía afligirse. El detalle era que Ana era estéril y no podía tener hijos. Con el paso de los años, a pesar de que se fueron acostumbrando a esa situación, sin embargo, pues de repente venían esa aflicción porque las circunstancias históricas de ese pueblo de Israel hacía que se viera como un oprobio el ser estéril. A pesar de la natural aflicción de una madre o de una mujer de ser estéril, sin embargo, se añadía la situación social, que a las estériles eran tomadas como un castigo de Dios y era tomado también como un oprobio porque no habían de dar descendencia en el pueblo de Israel. Y también de que no había de su descendencia nacer el esperado Mesías. Eran muchas cosas que hacía que una mujer estéril en esa época, en ese lugar, sufriera mucho. Pues bien, durante muchos años lo llevó en mucha paciencia Ana.
Mucha paciencia llevó esa situación, a tal punto que empezaron a verla con desprecio, empezaron a verla como una persona que estaba castigada por Dios, a ellos dos, hasta que en un momento, en una ofrenda que iba a hacer Joaquín en el templo, pues públicamente le dijeron que él no hiciera su ofrenda sino hasta el último, porque era una persona que tenía el oprobio de no tener descendencia. Eso lo afligió mucho a Joaquín, que era el esposo de Ana, y se fue al desierto 40 días a rezar, ayunar, pedir a Dios nuestro Señor ayuda. Ana en esos 40 días se afligió demasiado, lloró mucho, estuvo suplicando continuamente a Dios nuestro Señor porque remediara su situación. Y Dios nuestro Señor, escuchando su oración, le envía un ángel para anunciarle que había de ser la madre de una mujer muy santa, de una mujer muy grande. Y entonces, pues vuelve el gozo, vuelve la alegría a esa familia, nace una niña, pues que es Nuestra Señora, y durante 3 años, con mucho esmero, la cuida San Joaquín y Santa Ana. Al fin de esos 3 años deciden entregarla al templo de Dios nuestro Señor, donde se formaban muchas jovencitas, se entregaban al templo y se formaban pues, en cultura, en arte y en otras cosas que les habían de servir para ser pues buenas esposas y buenas madres en el futuro. Después de que entrega a Nuestra Señora al templo, a los pocos años muere Santa Ana. Muere con el gozo y la alegría de haber dado una hija, de haber sido bendecida por Dios nuestro Señor. Pero ¿qué se puede decir de ella entonces? Se puede decir de esta gran santa que pues para nosotros tiene gran importancia el hecho de que el parentesco que tiene con Nuestra Señora pues nos da a nosotros también pues una cercanía también con ella. Porque si la Santísima Virgen es nuestra madre y Él nos ha adoptado como hijos, verdaderos hijos, nos ha adoptado, pues entonces tiene que ser importante la madre de la que es nuestra madre. Tiene que tener mucha importancia para nosotros. Y así como la tiene la importancia, pues también debemos tener confianza de que va a ser una buena intercesora para nosotros. Una buena intercesora para con su hija, Nuestra Señora la Santísima Virgen. ¿Queremos nosotros que nos escuche Nuestra Señora más fácil? Pues pidámosle a Santa Ana que interceda ante su hija, la Santísima Virgen, para que sea más propicia a nuestras necesidades. Y por otro lado, también Santa Ana es un modelo de vida para todos. Porque si bien de manera muy específica es modelo de vida para las madres, sin embargo, para todos los cristianos también es modelo por la continua oración que ella practicó. Una oración que no se desanima, una oración que es constante, una paciencia que vence todas las dificultades, una caridad sin límites para con el prójimo. En primer lugar, veamos su oración, una oración constante. Más de 30 años rezó Santa Ana pidiendo a Dios nuestro Señor la gracia de tener un hijo. Más de 30 años. Una oración fervorosa, una oración que no se desanimaba, que era continua y era confiada en Dios nuestro Señor. Pues bien, ¿cuántas veces nosotros en nuestras oraciones a los pocos días nos desanimamos? O cuando rezamos pensamos que no vamos a recibir lo que estamos nosotros pidiendo. O simplemente no confiamos en que Dios va a hacer lo mejor en cada una de las circunstancias. A lo mejor Dios nuestro Señor no me concede esto que estoy pidiendo, pero Él sabe por qué y de qué manera va a resolver mi situación. Y que cada cosa que suceda, Dios nuestro Señor lo va a tornar para mi bien particular. Por otro lado, la perseverancia de Santa Ana. Una perseverancia y una paciencia, pues que no son de este mundo. Una paciencia que le hacía vencer todas las dificultades.
todos los desprecios, el maltrato que tenía de sus vecinos, sin ninguna queja con nadie, ningún juicio contra nadie. Perseverar en eso. Tenemos, o tiene el ser humano y tenemos todos nosotros digamos, la facilidad para justificar los juicios y las críticas, murmuraciones contra las demás personas. Es una facilidad muy grande en sentirnos justificados nosotros en criticar a los demás, en juzgarlos a los demás, en sentir que nuestra causa está buena y que la de los demás está equivocada. Sin embargo, los santos no obran de esta manera y Santa Ana no obraba de esa forma. Ella justificaba las faltas que cometían contra ella. Ella justificaba los juicios y los desprecios con que la trataban. Y a todos los tenía por buenos y solamente ella por mala. Solamente ella se sentía indigna, tal como todos los santos lo hacen. Y que pues debe llamar nuestra atención, que esa caridad y esa paciencia, amabilidad con todos, pues es un rasgo distintivo de la verdadera piedad, una verdadera caridad. No juzgar a los demás, sino tenerse únicamente a uno por imperfecto, únicamente uno el que pues está equivocado en muchas cosas. Y vemos también pues como modelo a Santa Ana para las madres de familia, porque pues por dos razones. En primer lugar tuvo ella una esmeradísima educación de la Santísima Virgen porque la veía como un don de Dios, como un regalo que Dios le hacía, como esa perla de gran valor que se había encontrado y que era necesario vender todo lo demás, deshacerse de todo, para poderse entregar única y exclusivamente a esa perla de gran valor. Pues así debe de ser también la madre de familia. Debe de, si necesario fuera, desatender todo lo demás para la educación de sus hijos. No es la educación de los hijos, no es la formación de los hijos una parte más en la vida de las madres, una de sus funciones más dentro de otras tantas que tienen, sino es la principal función. Es lo de más valor, lo más santo, lo más grande que va a poder realizar en su existencia. El poder educar a sus hijos y formarlos. Esa es la perla de gran valor que deben las madres de darse cuenta que tienen y que deben de sacrificar todo si fuera necesario con tal de darles esa educación. No solamente las madres, los padres de familia también. El tiempo, las fuerzas, sus energías, su talento, todo ponerlos al servicio de la formación de sus hijos. Cuando ya se ponen otras cosas en lugar de esa formación, que las comodidades, que pues mi realización o mi trabajo o mi tiempo y otras cosas, en lugar de la formación y educación de los hijos, pues se está vendiendo pues lo más por comprar lo menos. Y eso nos da ejemplo Santa Ana en esa esmeradísima educación que dio a la Santísima Virgen. Y por otro lado, también el despego que tuvo Santa Ana en poder entregar lo más valioso que tenía al servicio de Dios nuestro Señor. Qué sacrificio tan grande para cualquier madre entregar a su hijo único a los 3 años de edad al templo para que sea formado allá. Qué gran sacrificio le costó a ese corazón de esa madre. Pues bien, pues qué desapego han de tener los padres de pensar que los hijos vienen de Dios nuestro Señor. Vienen de Dios. Y a Dios los han de hacer volver a Dios nuestro Señor. Por medio de una educación religiosa. Y si en algún momento tienen vocación sus hijos, pues encaminarlos hacia esa vocación. Ya sea sacerdotal, ya sea religiosa. Y no apegarse demasiado a los hijos. No apegarse demasiado de tal manera de que pues no quieran reprenderlos, no quieran usar con los hijos de pues una conveniente y una prudente severidad cuando es necesario, de firmeza, de poder ejercer sus deberes adecuadamente con ellos, no mimarlos demasiado, darles responsabilidades.
para que no sea un apego desordenado el que se tengan a los hijos en su corazón, de tal manera que pues puedan afectarlos espiritualmente en vez de ayudarlos. Eso es también lo que podemos sacar nosotros de este ejemplo que tuvo Santa Ana en pues entregar a su hija, la Santísima Virgen, al templo eh, para ser educada ahí. ¿Qué pasó o qué ha sucedido con Santa Ana después de su muerte? Pues se conoce también por algunos comentarios de algunos padres, muy incierto. Se conoce que fue llevada a Francia, por San Lázaro y sus hermanas, Santa Marta y María, cuando empezó la persecución en Jerusalén de los cristianos. Algunos años después de la muerte de nuestro Señor empezó una persecución del cristianismo, entonces huyeron pues varios cristianos. Ellos huyeron a Francia y en un pueblo que se llama Art, en la Catedral de Santa Ana, se encuentran sus restos, según la tradición actualmente de Santa Ana. En el siglo VIII, de manera milagrosa, fueron encontrados esos restos, estando presente el emperador Carlomagno, por medio de un ciego y sordomudo que indicó el lugar donde estaba y que sobró su curación instantánea al momento de encontrar los restos. Y mediante una carta que envió el emperador Carlomagno al Papa León III, es como consta o son los datos que se tienen históricos acerca de el hallazgo milagroso del cuerpo de Santa Ana en aquella ciudad. Entonces, concordando esto con la tradición antiquísima de que San Lázaro y Marta y María habían llevado el cuerpo a Francia, entonces pues hay una gran coincidencia y hay pues más fundamentos históricos para pensar y creer que ahí debe de estar el cuerpo de Santa Ana en aquella catedral en Ars, en Francia. Y pues a través de los siglos ha habido varias apariciones milagrosas de Santa Ana, ha habido varios milagros a través de la historia y es patrona de varios lugares. Por ejemplo, en Canadá es una de las patronas principales, Santa Ana, y en varios lugares del mundo. Por lo cual, pues tenemos nosotros, aún hablando históricamente, pues la tranquilidad de que pues es muy poderosa su intercesión ante Dios nuestro Señor, ante su hija, la Santísima Virgen, y queremos nosotros de también poner nuestra confianza en ella, en esta su festividad, y pedirle las gracias que nosotros queremos, recordarle que así como ella, pues tanto sufrió y tanto perseveró para alcanzar aquellas gracias de Dios nuestro Señor, pues que también nos ayude, en que entienda también nuestras necesidades, que entienda también lo que nosotros requerimos de Dios nuestro Señor para que lo podamos alcanzar de nuestro Señor Jesucristo y que con la gracia de Dios y nuestra Santísima Madre podamos alcanzar la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.